Hola Tauro, bienvenido a mi canal Aguas de Sabiduría. Tauro, esta semana vamos a estar hablando de economía y finanzas. Vamos a ver cómo finalizas este mes de agosto y comienzas el mes de septiembre. Estás en tu elemento, en el elemento tierra. Vamos a ver cómo está fluyendo ese Tauro, esa Tauro casada, comprometidos. Vamos a ver cómo están las cosas financieramente para ustedes esta semana. Bueno, bastante trabajo. Bueno, eres un signo que te gusta mucho trabajar, te gusta estar equilibrado con todo lo que es el trabajo, el dinero. Esta semana se presenta con bastante trabajo, bastante fluidez en todo lo que tiene que ver con las empresas, las personas que están, que van a hacer negociaciones esta semana. Por favor, tienen que estar muy pendientes porque es raro en ti, Tauro, porque tú por lo general no te ilusionas con las cosas, pero te propusieron un negocio y este negocio te ilusionó, estás ilusionado, ilusionada con él. Estamos hablando de un grupo de Tauro que se ilusionó con una negociación, le parece que todo va a marchar bien, pero no, las cosas no van a salir tan bien y están haciendo negociaciones con personas que tienen mal carácter, pero están como engañando, envolviéndote ahí en una situación. Entonces, ten mucho cuidado, Tauro, porque no sé por qué se está prestando la situación para eso, pero hay un grupo de Tauros que está por firmar unos contratos, está por firmar unas negociaciones, unas asociaciones, y esto no va a salir bien, esto no va a dar buenos frutos porque hay mentira de por medio, hay una ilusión, te vendieron una cosa, pero realmente el cuento es otro. Y esto sucede porque, bueno, a veces las personas comienzan a hablar, te dejas llevar por eso, te dejaste llevar porque es raro, porque tú eres un signo que te gusta trabajar, te gusta llevar todo metódicamente, te gusta tener las cuentas claras, pero este grupo de Tauros se lo están llevando en los cachos. Entonces, mucho cuidado ahí con eso y revisen muy bien qué tipo de negociaciones está haciendo este grupo. Porque hay otro grupo que está entrando a trabajar, que ya estaba esperando el trabajo y hay buenas noticias para este grupo que estaba esperando respuestas, perdón. Estas respuestas van a llegar esta semana, van a decirles si el trabajo es de ustedes y van a comenzar en nuevos empleos. Y hay otro grupo de Tauros que está metido en este grupo que está eh, que está haciendo negociaciones que no van a salir bien, que van a sufrir mucho por esa situación porque están invirtiendo dinero, de hecho dinero que no es de ellos, sino que dinero que tuvieron que pedir prestado para meterse en esa negociación. Entonces, mucho cuidado, revisen qué es lo que están haciendo porque hay algo allí que no está muy claro y las cosas no van a salir bien. Entonces, es mejor echarse para atrás que después pagar las consecuencias. Hablen, conversen, vean qué es lo que están haciendo, investiguen muy bien qué tipo de negociación están haciendo y tengan mucho cuidado en eso. Recuerda que Acuario, eres un padre o madre de familia, hay personas que dependen de ti y te puedes ver involucrado en una situación que financieramente no te va a dar buenos dividendos, sino pérdidas. Entonces este grupo de Tauro que está metiéndose en negociaciones tiene que estar pendiente. Recuérdate que el dinero, recuerda que las finanzas, esas son vibraciones altas. Tenemos que tener cuidado porque a veces esas vibraciones tendemos a confundirlas. Y la euforia, la alegría, la emoción de comenzar algo nuevo, de comenzar un negocio, de tener más frutos, por supuesto, para los nuestros y para nosotros mismos, nos llena de ilusión. Y
resulta que nos vamos de las primeras, que es muy raro en ti porque eres un signo que tiene mucho cuidado con eso porque cuidas mucho tu dinero. No obstante, bueno, a cualquiera le puede pasar, entonces ten cuidado que no te suceda a ti y revisa muy bien eso. Vamos a ver cómo se presenta todo para el signo, para los taurinos que están solteros. Y recuerda, Tauro, que esta es una lectura general. Si te gusta la lectura, suscríbete a nuestro canal Aguas de Sabiduría. Si te gusta lo que estás escuchando, déjame un comentario, por favor. Si deseas una consulta privada porque algo de lo que se está diciendo aquí te interesa y quieres una consulta personal, agenda una cita en aguasdesabiduría.com. El enlace lo vas a encontrar en la descripción del video. Vamos a continuar con los tauros solteros. ¿Cómo están las cosas allí? Para un gran grupo le está yendo muy bien, está fluyendo, están recibiendo noticias muy alentadoras y muy buenas, están firmando contratos. Esta semana para un gran grupo de tauros que aún están solteros, que pueden darse el lujo de viajar, de ir y de venir, porque no tienen esa responsabilidad de los hijos y esa responsabilidad matrimonial. Esta semana hay un grupo que va a firmar contratos, van a ser ascendidos. Hay otro grupo que está alcanzando su meta. Esta semana van a recibir noticias de inmediato sobre situaciones que estaban en la que estaban involucrados financieramente. Esta semana van a recibir noticias. Para algunos no van a ser tan alentadoras porque no te fijaste muy bien lo que estabas haciendo, pero no te preocupes porque si eso sucedió, si la negociación se cayó, porque no habla de pérdida de dinero en este caso, habla de, esto estoy hablando para los tauros solteros, ¿ok? Habla de que la negociación se cayó. Si la negociación se cayó, no te preocupes, mejor es lo que sucede y van a venir frutos buenos, van a venir nuevos contratos, nuevas cosas que firmar y todo lo que creías que se había perdido, pues va a resultar en una prosperidad que no te daba, no sabías que estaba allí. Pero hay muy buenos frutos. Hay este mes de septiembre vas a comenzar con muy buen pie, una gran parte de Tauro. Aquellos que están haciendo negociaciones, si se dan cuenta de lo que están haciendo, van a ir hacia atrás y las cosas van a fluir bien. Así que mira, Tauro, las cosas van muy bien. Hay bastante trabajo esta entrada de mes. Hay aumento de sueldos para muchos taurinos. Económicamente, Tauro, vas a vibrar con tu elemento y esto es bueno porque económicamente se van a ver los frutos que estabas esperando. Muchos vienen de unas vacaciones, muchos vienen de relajarse y de estar tranquilos, tienen ideas y estas ideas las van a llevar a cabo y todo va a resultar. Y bueno, me alegro bastante que en términos generales los tauros estén surgiendo, estén económicamente fluyendo, están vibrando alto. Entonces veo que sí, que están haciendo caso con respecto a la vibración. Hay un grupo de tauros que se ve entre una y otra porque les han ofrecido dos contratos diferentes, no saben qué decisión tomar. Y esto lo estoy diciendo para tanto los tauros comprometidos como los tauros solteros. Bueno, Tauro, lo que tienes que ver qué te conviene a ti como persona o como padre o madre de familia. Porque el comprometido tiene que involucrar a los suyos. El soltero sí es un poquito más libre de ir y venir y va a tomar la decisión dependiendo de lo que le conviene. A veces no es tanta la cantidad de dinero que vas a ganar, sino cómo vas a desenvolverte en el círculo de compañeros de trabajo, la empresa, lo que vas a manejar, qué tipo de cargo te van a dar, si estás preparado o te puedes preparar mucho mejor, si después de eso puedes subir de jerarquía. Entonces todo esto tienes que analizarlo para que tomes una decisión a tu favor.
porque hay muchos que se van a sentir como en una encrucijada, van a creer que las cosas, por dónde me voy, no sé qué decisión tomar. Bueno, relájate, medita, concéntrate en ti y vas a tomar la mejor decisión. Pero en términos generales, a Tauro económicamente comienza con buen pie este mes de septiembre, finaliza con buen pie el mes de agosto. Qué bueno, Tauro, vas a estar reunido con tu familia, te vas a sentir bien y si estamos bien de salud y tenemos dinero y no a ti que te gusta ahorrar, te gusta tener todo eso bajo control, pues mucho éxito esta semana, Tauro.